En esta sección del curso estaremos cubriendo los reguladores que contienen amplificadores operacionales pero en configuración paralelo. Ya habíamos visto la configuración en serie, donde en serie el nombre venía porque el elemento de control, que era el transistor, estaba en serie con la carga. Pues ahora el elemento de control, que es el transistor nuevamente, va a estar en paralelo con la carga o la salida, ¿verdad? Por eso el nombre de regulador en paralelo. Si observamos el diagrama de bloque, ¿verdad? Vamos a tener un bloque de voltaje de referencia que se me lo va a dar nuevamente el diodo Zener. Voy a tener un bloque de detector de error, ¿verdad? Que eso es el comparador, que ese es el OPAMP. Voy a tener un bloque del elemento de control, que ese es el transistor Q1, ¿verdad? Y voy a tener un elemento o un bloque de circuito de muestreo, igual que en el caso de serie, que son las resistencias, ¿verdad? Creando el divisor de voltaje. Y ese divisor de voltaje, pues es el que se va a comparar con lo que tenga en la referencia, que es lo que me da el Zener. Así que en esencia es lo mismo que en serie, lo único que el elemento de control, que es el transistor con 1, pues va a estar en paralelo a la salida o a la carga. Si lo vemos en términos ya de circuito, como vimos el regulador serie, pues vamos a ver los mismos componentes. Tengo entonces aquí en la entrada de este OPAMP, que es el comparador, el voltaje de referencia VZ dado por el diodo Zener. Acá en la salida pues tengo voltaje de salida. Y si aplico condición de OPAMP ideal, ¿verdad? Para derivar la ecuación de salida, como hicimos con el serie, pues las corrientes que entran son cero al OPAMP, los voltajes en los nodos de entrada son iguales y por lo tanto cuando yo busque una ecuación del voltaje de salida con respecto a VZ, ¿verdad? Que es el voltaje que entra, pues básicamente lo que hago nuevamente es un divisor de voltaje entre esas dos resistencias, ¿verdad? Que cuando hacemos ese divisor de voltaje encontramos y nos damos cuenta que la expresión que voy a obtener del voltaje de salida va a ser igual que en el de regulador serie, ¿verdad? Tenemos VZ es igual a Vout, voltaje que entra por la que me interesa, que es R4, entre la suma de las dos que están en serie, R3 más R4, multiplicamos por R3 más R4 para cancelar, ¿verdad? Cancelamos ambos lados, me queda Vout es igual a R3 entre R4 más R4 entre R4, esto cancela, da 1, entonces el voltaje de salida que obtengo es el mismo que el voltaje de salida que obtuvimos para el serie, ¿verdad? Sería el voltaje del Zener, voltaje regulado del Zener, y una ganancia, ¿verdad? Multiplicado por una ganancia dado por esa ecuación de 1 más R3 entre R4. Y que es exactamente lo mismo. Hagamos un problema de ejemplo. Tengo un circuito de regulador paralelo. Me piden cuánto es el voltaje de salida, ¿verdad? Vout. Así que eso es con la fórmula que acabamos de ver. Que cuánto es la corriente máxima si ocurre un cortocircuito en la carga, pues sería la corriente que viene por aquí, que continuaría pues a través del corto, ¿no? Y el valor de la potencia o el rating de potencia de esa resistencia, ¿verdad? Que está ahí, de 22 ohmios. Así que vamos a calcular el voltaje de salida con la fórmula, pues sería VZ por R, por 1 más R3 entre R4, en este caso son iguales. 4.7, que es el voltaje del Zener, 1 más 1K sobre 1K, eso da 1, 1 más 1 es 2. 2 por 4.7, así que el voltaje de salida, el voltaje regulado es 9.4 voltios.
Y voy entonces a calcular la corriente máxima entre la corriente máxima que va por ahí cuando causamos un cortocircuito, pues utilicé ley de Ohm, ¿verdad? El voltaje entre resistencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si volvemos a la figura, básicamente lo que tendría aquí sería este voltaje de 12.5 y no tengo más nada porque esta resistencia al hacer el corto pues llegaría a ground, ¿verdad? Así que sería 12.5 entre R1, esa es corriente, ¿verdad? Voltaje entre resistencia. Así que con aplicar una ley de Ohm ahí sencilla, pues calculamos esa corriente de carga máxima cuando ocurre un cortocircuito. Así que 12.5 entre 22.568 amperes, ¿verdad? También hubiese podido usar la fórmula de V cuadrado, ¿verdad? La de potencia, tengo P es igual a I cuadrado por R o V cuadrado entre R para calcular la potencia o el rating de potencia de esa resistencia. Decidí utilizar la de I cuadrado por R. 0.568 al cuadrado por 22 y nos da 7.1 watts. ¿Verdad? Y esos serían los valores de voltaje regulado de la corriente máxima si ocurriera un cortocircuito y el rating de potencia de esa resistencia. En la realidad, pues 7.1 watts no vienen, así que la más cercana sería una resistencia de 10 watts, ¿verdad? Que pueda aguantar 10 vatios de potencia. Entonces, eso sería un ejemplo de un regulador de voltaje paralelo. Si queremos hacer un ejemplo de un regulador serie, que fue el que vimos en nuestro laboratorio, pues fue este circuito, ¿verdad? Donde tengo protección de cortocircuito aquí entre Q2 y esta resistencia de 8.2 ohmios. Nos piden hallar el voltaje regulado, la corriente máxima si hay un corto en el punto Q, ¿verdad? Eso fue lo que nos pedían en el laboratorio. Y este es serie, así que serie con protección de corto. Y vamos a calcular el voltaje regulado, usamos la fórmula, ¿verdad? VZ por la ganancia 1 más R1 entre R2. En este caso el voltaje del CNL es 5.1 voltios por 1 más 100K entre 56K. Y que 100 entre 56 me da 1.79 más 1, 2.79 por 5.1 voltios. El voltaje regulado sería 14.2 voltios, ¿verdad? Sería el voltaje regulado. Si ocurriera un cortocircuito, ¿verdad? Que yo creo un cortocircuito del punto Q a ground, entonces la corriente que yo obtendría sería la corriente que va por esa resistencia de 8.2 ohmios, que como habíamos explicado anteriormente, al esa corriente aumentar por el corto, se activa el Q2, por lo tanto voy a tener 0.7 voltios ahí, 0.7 voltios en la resistencia de 8.2, por lo tanto con ley de Ohm, 0.7 entre 8.2 me da los 85.37 miliamperes, que es la corriente máxima que estaría pasando cuando ocurriera un cortocircuito del punto Q a ground. Si yo hubiese querido verificar cuánto me daba si yo variaba este potenciómetro para en vez de 100K tener la resistencia mínima que sería 0, eso sería en la fórmula. Yo cojo la R1, la llevo a 0, 0 entre R2 me da 0, 1 más 0 es 1, y el voltaje regulado mínimo que tendría, ¿verdad? De 14.2 que me dio cuando es 100 kilos, me daría 5.1, que es el voltaje del CENER, ¿verdad? Así que lo mínimo que voy a obtener aquí, ese circuito, sería el voltaje del CENER, 5.1 voltios. Y que esto es un ejemplo, ¿verdad? De un circuito regulador tipo serie. Y finalmente, queríamos ver, para tener una idea de cómo luce un circuito regulador tipo switching, ¿verdad? Estos ya son un poco más complicados, tienen otra electrónica diferente a
a los tipos serie, que solamente tienen los componentes que vimos, tanto serie y paralelo, que poseen un OPAN con un par de transistores y el diodo Zener de entrada con la resistencia de la salida. Pues aquí este ya tiene un circuito de control que generalmente es un pulse width modulator, un modulador de pulsos para controlar el prendido y apagado de ese transistor, y por lo tanto mejorar la eficiencia del circuito, porque entonces el transistor no está prendido todo el tiempo. Y de igual forma tiene otros componentes, un diodo, un inductor, un capacitor, etcétera. Así que este tipo de circuito integrado tipo switching, ¿verdad? Regulador tipo switching, pues es un poco mejor, ¿verdad? En sus características que lo que son el serie y el paralelo, pero es porque el circuito interno que posee, pues es un poquito más elaborado que los reguladores tipo paralelo o tipo serie. Así que con esto terminamos esta sección de reguladores tipo paralelo.